amigos de Contexto, grabando desde nuestras casas, pero ya al fin salimos de esta contienda electoral que además de la pandemia es algo que, como todos sabemos, paraliza un poco lo que es la economía. Claro está que estos primeros 100 días, además de ser una tregua para el nuevo presidente de la República, también son pues una época de observación, de estar atentos de qué va a pasar. Queremos hacer en este programa un análisis de esta campaña electoral pasada y también un análisis psicológico de, bueno, cómo ve el ciudadano dominicano lo que es este cambio de mando. Sabemos que para muchos significa, bueno, un descalabro de lo que ya estaba establecido, aquellos que trabajan en el gobierno, aquellos que negocian quizás con el gobierno, pero para otros es todo lo contrario, es certidumbre, es esperanza de corregir lo que estaba mal, de manera que pudiéramos hablar incluso de que hay sentimientos encontrados en lo que es esta época de transición de un gobierno a otro. Para analizar este tema hemos invitado en esta ocasión a dos profesionales, uno politólogo y es David Lahoz, quien nos hará el análisis político, y uno psicólogo, quien es Noel de la Rosa, quien nos analizará el momento psicosocial, más bien, que vivimos en este momento. Bienvenidos a Contexto. Queremos comenzar con David Lahoz. David, háblame de tu evaluación a esta campaña electoral donde Luis Abinader ha tenido un triunfo masivo, mucho más del 50%, muchos hablaban de que la segunda vuelta era inminente, sin embargo se distanció bastante de lo que es el 50%, llegó a un 54%, aunque la abstención, como tú mismo señalas en un artículo que escribiste recientemente, pasó la cifra, vamos a decir, acostumbrada del 30%, llegando hasta un 48%, pero en una época de pandemia era lo que se esperaba. ¿Qué nos dices, David? Bueno, lo primero es que ciertamente hubo sorpresa, principalmente para la gente que llevaba mucho tiempo en la dirección del Estado. Parece que no tenían cerca una posibilidad como la que las urnas expresaron. No obstante, ya en febrero se hacía notorio el descontento popular como resultado de lo que ocurrió en el mes de octubre en las primarias, una situación de división en el partido de poder que no pudo. Mucha gente pensó que se reunificarían el año pasado y que no pudieron ponerse de acuerdo tampoco este año. Entonces ya para febrero era evidente que una casa dividida no puede obtener buenos resultados. Sin embargo, primó una concesión autoritaria del poder, una situación de autosuficiencia que no funciona en los regímenes democráticos, porque la democracia está basada tanto en el consenso como en el disenso, y no se puede ver las cosas de un solo color, hay que verla en sus múltiples facetas. Entonces, a los detentadores del poder, principalmente al comité político, que nosotros desde el año pasado veníamos señalando que ese comité político iba a llevar ese partido a la tumba, y tuvimos razón, desgraciadamente para unos y afortunadamente para otros. Se dio lo que se veía venir, o sea, la división del partido en el poder, la cerrazón del comité político y de su líder máximo, Danilo, ejecutaron una estrategia que trajo estos resultados. Del lado de Abinader, del PRM, o sea, esta gente vino haciendo alianza, vino trabajando de abajo. Sabemos que ya en febrero tenían la posibilidad de ganar las elecciones municipales, y así ocurrió en marzo. Y ni siquiera con esa victoria la gente del comité político y el presidente de la República, Danilo Medina, tomaron conciencia de que lo peor estaba por venir.
siguieron con una actitud impertérrita, excluyente, arrogante, insensible a lo que todo se veía venir, y entonces los resultados no pueden ser peores. Del lado de Abinader ya estamos ante un hecho consumado, es el nuevo presidente de la República. Danilo Medina constituyó ya una comisión de transición y estamos seguros que Abinader hará lo propio a breve término. Una transición que es diferente a las anteriores, porque normalmente son aquí de 3 meses. Ahora serán de menos de 40 días, lo que quiere decir que la despedida de los funcionarios públicos del actual presidente será muy corto. Tienen muy poco tiempo para recoger e irse a sus casas, pero ya eso es inexorable. Es una realidad que cada día que pasa se acerca más la fecha del 16 de agosto en que deberán entregar. ¿Qué nos espera como país? Bueno, como siempre, la nación se divide en 2 puntos de vista. Unos que apuestan al fracaso de la nueva gestión de gobierno y otros que buscan que el país siga a flote. Entiendo que la mayoría, los que no hacen actividad política, el ciudadano común, el que se siente dominicano, no debe jugar nunca al fracaso de un gobierno que inicia, y desde esa perspectiva habrá que rechazar todo intento de ponérsela difícil al nuevo presidente. Este necesitará del apoyo de todos los dominicanos porque tenemos una pandemia muy fuerte que en los últimos días viene agravándose, y esta trae consigo una crisis económica que también ya comienza a hacerse notoria cuando se entra a un supermercado, cuando se trata de comprar un producto cualquiera y cuando se habla de empleo, porque hay mucho desempleo, hay muchas empresas que están recurriendo a ayuda estatal con o sin razón, porque estamos viendo también sectores que no deberían estar despidiendo personas y sin embargo lo están haciendo. Entonces, tenemos una situación compleja en el orden de la salud pública y en el orden económico, y esto podría tener consecuencias sociales a corto plazo. David, Una primera lectura. ¿sí? Cuando hablas de que hay sectores que apuestan al fracaso, ¿cuáles son los puntos que estos señalan? Porque si es la pandemia, igualmente habría pasado con cualquier partido que tomara el poder. Sí. Lo que ocurre es que a Abinader de entrada se le ve como un presidente novato, un presidente joven que no tiene el control de su partido, que tiene fuerza al interior del mismo, que podrían obstruir su mandato, sobre todo a partir del momento en que él designe su gabinete. Una vez se conozca el gabinete, es probable que comiencen las dificultades para Luis Abinader a lo interno de su partido. Luego están los agentes políticos exteriores, principalmente conformados por los que ahora salen del poder, que entienden que él va a fracasar y que quieren llevar a cabo una política para que fracase en corto tiempo, y entonces ellos recuperar la iniciativa y posicionarse políticamente de nuevo con mira al próximo certamen electoral, pero hacer una oposición dura. Entonces, de eso se habla, y sobre todo cuando hay un clamor en la sociedad civil de justicia que quiere que muchos temas sean evaluados a fin de que haya una efectiva rendición de cuentas, y que esa rendición de cuentas entonces ponga a algunas personas frente a la justicia. Esto se dice porque de entrada y sin haber hecho una evaluación de la situación interna del Estado, se entiende que ha habido muchos excesos en más de una cartera pública, y esto conllevará consecuencias. Es decir, hay mucha gente que opina que no puede haber borrón y cuenta nueva, sino que quien tenga responsabilidad en uno que otro hecho deba ir a la justicia. Este camino no es fácil porque la justicia también está en un estado calamitoso. Tenemos jueces muy débiles y un ministerio público que ha sido diezmado, un ministerio público que está prácticamente destruido, y es el que debe formular acusaciones. Entonces habría primero que plantearse la recomposición del ministerio público,
plantearse la recomposición de la justicia para entonces hablar de proceso, porque en las condiciones presentes no creo que se pueda llegar muy lejos, a menos que los acusadores sean de la parte civil, provengan de la sociedad, pero si es contando con el Ministerio Público, nos da la impresión de que esto sería un poco difícil. Entonces, esto plantea también el hecho de si juzgar o gobernar, y ahí viene otra contradicción. Claro, David, es normal que se pida que se castigue la corrupción porque este ha sido uno de los puntos que más se ha atribuido al cambio de mando. De hecho, muchos dicen que no ha sido que se ha preferido a Luis Abinader, sino que se ha querido salir de lo que ha sido corrupción en el gobierno. Entonces, esto implicaría que sí, pues se juzgara a los corruptos, en parte para dar un ejemplo. Eso por un lado. Por otro lado, cuando tú dices que hay miedo en algunos sectores de la población de cuando Luis Abinader elija su nuevo gabinete. ¿A qué se refieren? ¿Por qué hablas ahí de divisiones? ¿Divisiones por qué? Porque son personas que vienen del antiguo PRD. ¿Cuál es el problema en lo que sería el nuevo gabinete? ¿O que serían personas que traerían alguna cola que le pise? Lo que ocurre es que la política tiene una característica muy particular. Es una ciencia y a la vez es un arte. Entonces, no todos los hombres son hombres probos. No todo lo que hacen política quieren ir a mejorar la salud de la nación. No todos van por el interés general. No todos van a aportar, sino que hay un grupo siempre mayoritario que lo que va es a depredar el Estado. Entonces, en la selección del gabinete se va a determinar quiénes predominan. Si los que son partidarios del interés general, si son gente que van a servir o si son gente que lo que pretenden es servirse del Estado dominicano. Nosotros en este sentido nos gustó mucho el discurso de gracia que dio Abinader la noche de su victoria, porque habló de que él era un proyecto colectivo y que como proyecto colectivo era una oportunidad de servir lo que se le estaba dando, lo que el pueblo le había dado en las urnas. Hasta ahí ese discurso podríamos calificarlo como excelente. Podemos decir que no podíamos tener un presidente mejor. Él lo ha dicho todo. Pero ocurre, sin embargo, que no todos piensan como él dentro de su agrupación. Entonces el gabinete servirá para medir si él escoge a hombres probos, a hombres que van a trabajar por el interés general del país, o si por el contrario hay gente que va a hacer negocio al Estado, que fue lo que se criticó al gobierno saliente. Entonces, la política es muy difícil porque a veces la real intención de los hombres no se conoce hasta que están en el desempeño de sus funciones. En su momento, Balaguer acuñó la frase de si quiere conocer a Julito, dale un carguito. Esta gente han estado fuera. Vamos a ver cuando entren y quiénes entran, cómo lo hacen. Entonces, no basta con que el presidente tenga buenas intenciones. Depende mucho de quién se rodee. Porque si vemos a personeros que pertenecen a grupos económicos determinados, esta gente no va a cambiar su práctica. Esta gente va a seguir haciendo lo que saben hacer, y lo que saben hacer es depredar el Estado. Entonces eso tiene varias consecuencias. La primera de ellas es que su gobierno comenzaría a marcharse, pero a la vez se alejaría la posibilidad de hacer justicia que tiene el pueblo dominicano. Y entonces, por eso es que digo que obviamente hay que tener un compás de espera, pero hay que ver quiénes son los integrantes de su gabinete, porque eso marcará su gobierno en un contexto de crisis. Claro, y es ahí donde incluso yo me atrevo a adelantar que necesitará mucho de todos nosotros, que necesitará de la sociedad civil para llevar el país a buen puerto, porque si más los dominicanos se aposentan de forma mayoritaria en su gobierno, probablemente
las dificultades en lugar de disminuir van a aumentar. Entonces, es por esto que decimos que todo depende de eso. Eso es al interior. Desde el exterior, sus adversarios políticos también verán en cada fracaso suyo una oportunidad de ellos recomponerse, de ellos reposicionarse. Y eso es algo que lo debemos tener claro, porque por eso estamos ganando edad en democracia y debemos saber que en una sociedad abierta sus enemigos son múltiples y están al acecho para dar el zarpazo que impide casi siempre el que la justicia predomine entre nosotros y que los malos se salgan con la suya. Bueno, es el punto. Muy interesante, David, y como dices, el nuevo gabinete será un termómetro de qué va a pasar en estos próximos años. Si Luis Abinader, que ha ganado como un hombre que no tiene cola que le pisen, se rodea de personas limpias, yo creo que será una gran señal, muy buena. Dejamos la política a un lado tentativamente y nos vamos con Noel de la Rosa y le preguntamos a Noel, ¿cómo primero danos un panorama general de lo que está pasando en esta situación postelectoral? ¿Qué es lo normal en estas situaciones y cómo afecta la psiquis de las personas y los grupos sociales? Sí, buenas tardes. En cuanto a lo relativo a entender al hombre en su contexto político, hay que entenderlo también en su naturaleza. El principal motivo del hombre es la autoconsumación. Tiene que ver con la sobrevivencia y luego con el bienestar. Y es de ahí como él busca la compañía precisamente para ser más fuerte y tener seguridad, empezando por la pareja, luego por la familia y luego por la construcción de comunidades, de estados. De hecho, los pensadores griegos, los romanos, los franceses y los ingleses han hecho su estudio en función de entender la naturaleza del hombre y su condición social. Es por eso entonces que a partir de esa dinámica que se produce en el contexto de la República Dominicana, que dicho de paso sea, hay que entender la personalidad básica dominicana, el carácter del dominicano, que está muy vinculado a la actividad política, hasta el punto de que ya dentro de las estructuras de las universidades nos encontramos con una gran cantidad de estudiantes que van a buscar el título, pero con una idea de insertarse a la dinámica política para desde ahí hacer el gran salto a conseguir un empleo en donde no te van a requerir posiblemente muchas competencias y poder entonces entrar en la dinámica económica, entendiendo que el empleo ha representado para el hombre en los últimos tiempos el principal tema digamos, de su búsqueda, inclusive más que su propia felicidad. Un absurdo. Es por eso que cuando vienen nuevos gobiernos, hay elecciones, hay un dinamismo político, una actividad política muy fuerte, en donde ya se ha perdido la esencia de la política, que es la búsqueda del bienestar de la mayoría, y se ha constituido en un elemento de una pugna, de un gran botín, en donde yo voy a colocar a las personas que me apoyen a subir a mí, y le voy a garantizar el bienestar de ellos y me olvido de la gran mayoría. Eso es lo que históricamente ha sucedido en la República Dominicana del 1844, que tenemos idea. Eso entonces genera psicológicamente hablando, en el sujeto, en el dominicano, en el ciudadano, grandes expectativas por un lado y por otro lado entonces incertidumbre. Y ahí es que viene que las personas que apoyaron un candidato tienen expectativa de que le den un buen empleo, pero ¿qué sucede? Que no va a haber cama para tantas personas. Pero los que están dentro de la estructura desde hace 16 años, entonces tienen la incertidumbre, la ansiedad, el miedo de que lo van a sacar. Y esto tiene que ver mucho que no cuentan con un currículo de lo que exige la industria, las empresas privadas. Y aquí viene una problemática. Eso tiene un impacto entonces de manera individual en el sujeto, de manera familiar y de manera social. En el individuo va a haber muchas alteraciones. Alteración del sueño, alteración de la sexualidad, alteración de la alimentación y alteración de su vinculación con las demás personas. Desde el punto de vista familiar, esto puede traer mucho conflicto interno, problema marital,
Y un tema también con el patrimonio familiar, que si no hay un buen plan, y mi consejo lo voy a dar al final si tengo tiempo, precisamente la familia se pone muy difícil, porque la familia dominicana no está diseñada para enfrentar colectivamente los embates que la vida trae. Casi siempre lo que hacen es que se dividen en estos momentos. Desde el punto de vista social, entonces, vamos a tener un impacto en lo laboral, en lo económico, y esto vinculado al fenómeno de la crisis sanitaria del COVID-19. O sea, que nosotros tenemos un fenómeno, un proceso atípico, antes, durante y después. Lo que quiere decir que los dominicanos tienen que prepararse muy bien y tener en cuenta de que lo que se trata en este momento es de sacrificio. Y por eso me preocupa mucho los discursos que veía durante la campaña, la carencia de propuestas, y todo se basó más en el chisme, la intriga y la mentira que en propuestas que estén a tono con lo que está pidiendo la República Dominicana de cara al contexto mundial en el COVID-19. Entonces, es preocupante, pero también me preocupa el discurso inaugural del presidente. República Dominicana necesita en la actualidad un presidente que tenga los pies sobre la tierra y sepa que nosotros los dominicanos necesitamos organización, porque fíjate cómo manejamos el COVID, la pandemia. El gran problema de la pandemia estuvo precisamente en que somos unos ciudadanos con un nivel de educación muy bajo y no tenemos una tendencia a respetar las normas. Entonces, combinándote todas esas cosas, lo que viene es un poco difícil. En tema de la salud mental, en tema de lo laboral, en tema de lo económico. El índice de desempleo ha subido significativamente. Estamos hablando que por el COVID-19, aproximadamente entre 700,000 a 1,000,000 de personas han perdido su empleo por la manera como las empresas obran en República Dominicana. Súmale a eso ahora los que van a salir del gobierno, que esperemos que haya un balance entre los que entran y salen. Pero yo creo que debemos prepararnos en esa tesitura. Lo primero es, el presidente tiene que llamar a la unidad nacional. Pero con lo que le aconsejé a Danilo, y discúlpeme, lo que le aconsejé en aquella ocasión a Danilo, que lo más importante en esta crisis es tener certeza y seguridad. No ser muy vacilante y variar mucho. Porque en momentos de crisis se analizan las alternativas, pero una vez se toma la decisión, tú tienes que tratar de ser firme y no vivir variando siempre las medidas, porque entonces nadie la va a respetar. Entonces yo creo que finalmente estamos en un momento muy difícil desde el punto de vista de la salud física, desde el punto de vista de la salud mental. Hay que tener mucho cuidado con los suicidios que vienen. Esto mismo de que las personas cuando salen del Estado lo asumen, lo afrontan de manera distinta dependiendo de su marco cognitivo, y tenemos que tener conciencia de que estas personas van a pasar por un luto donde primero van a tener el tema de la negación, después va a venir la ira, después va a venir un proceso de negociación y después va a venir un proceso de entrega. Dependiendo de cómo manejemos esto, yo creo que podremos salir airosos. Y le digo al presidente de la República, en el año 1929, Franklin Delano Roosevelt manejó la gran crisis o la depresión del 29 y se hizo acompañar de hombres y mujeres especialistas en área. Aquí el problema es que nosotros estamos muy politizados y no vamos a valorar los que podrían ayudar sencillamente porque pertenecen a otra parcela política que no tiene que ver con nosotros. Tener mucho cuidado con eso. Entonces, en ese tiempo se creó un proyecto que se llamaba Compartir el Empleo, y es precisamente lo que yo le estoy diciendo al presidente de la República. Tenemos que diseñar un sistema de construcción de empleo, pero también de conformación de personas que sepan adecuarse al contexto económico de salud que estamos viviendo actualmente en la República Dominicana. Y eso se trabaja con psicología, con personas que conozcan sobre la naturaleza humana y el comportamiento social de los sujetos. Muy bien, Noel. David, nos vamos a la pausa y regresamos enseguida.
programa Contexto, en esta ocasión con el politólogo David Lahoz y el psicólogo Noel de la Rosa. Hablamos de la evaluación de esta campaña electoral y cuáles son, bueno, el panorama tanto social, político y económico, porque tenemos que saber que cuando hay una transición electoral puede cambiar todo. Y por supuesto, todos quisiéramos que fuera para mejor. También está el ingrediente gravísimo de la pandemia. En muchos países del mundo se ha empeorado a nivel que incluso se ha tenido que volver a cerrar las economías. De hecho, se han vuelto a poner toques de queda en muchos países y estados, por ejemplo, de los Estados Unidos, que quedan tan cerca, y es algo que no podemos descartar en el país. David, hablabas del panorama político, te decía que diéramos paso a Noel para hablar un poco sobre la evaluación de los grupos sociales y qué deben hacer. Entonces, básicamente, tú planteas que la elección del gabinete del candidato ya hoy presidente de la República, presidente electo Luis Abinader, definirá pues lo que serán estos 4 años de gobierno. ¿Cuáles son tus expectativas? Hay muchas personas con experiencia que no están manchadas, hay muchas personas que nunca han tenido cargo público también, que pudiera ser su primera vez. Luis Abinader, aunque no es un candidato del todo nuevo, porque ya estuvo en las elecciones pasadas, por ejemplo, también fue como cargo para vicepresidente y ahora logró pues su elección básicamente por el rechazo al PLD. ¿Qué más nos dice? Es que ya el contexto cambió, o sea, ahora lo que se trata es de definir el rumbo del gobierno que se va a instalar a partir del 16 de agosto y que como tenemos una pandemia encima, quizás deberá comenzar a trabajar antes del 16 de agosto. Entonces, los integrantes de su gabinete van a darle al país una señal inequívoca de la característica de ese gobierno. Hasta ahora, eso no ha ocurrido, aunque sí ya se ha nombrado una comisión de transición, pero las comisiones de transición no siempre tienen que ver con lo que será el gabinete a nombrarse a partir del 16 de agosto. Puede que sí, puede que no. Luego, el factor humano, es decir, no todo el que está en política lo hace porque es un patriota, porque tiene interés en que la república vaya bien. Hay mucha gente que va al gobierno a hacer negocio. Esa es la experiencia que tenemos en toda la historia republicana. Y de hecho, aquellos que eran partidarios del contrato social, de trabajar el bien común desde el Estado, siempre les ha ido mal en la República Dominicana. Es una especie de mito que debemos romper, una tradición nefasta que tenemos y que toca a Luis Abinader tratar de romper con eso, pero no es fácil porque tenemos una sociedad que cree en el mercado, tenemos una crisis de valores y eso hace que se influya sobre la ejecutoria del gobierno. Obviamente, el clientelismo ha sufrido un golpe mortal en el pasado proceso electoral. Si algo dicen las elecciones es que el clientelismo no es suficiente para ser exitoso en política. Entonces, si la gente de Abinader yerra, es prácticamente porque no aprende de los hechos, no de la historia, de los hechos más recientes a nivel electoral en nuestro país. Dicen claramente que el clientelismo es algo que ya el pueblo repudia, que el pueblo rechaza. Entonces, habría que verlo, pero resulta que el ser humano es una caja de sorpresa. La naturaleza humana es siempre cambiante y ya se ha dicho que quien acumula poder tiende a hacer un uso abusivo del poder que les otorgan por delegación, por representación, por cooptación, por herencia e incluso por elección popular. Entonces, en ese tono, pero muy claro para saber qué podemos hacer
Vamos a darle la oportunidad a Noel en lo que David arregla su problema de audio. Y yo le pregunto entonces a Noel, estamos acostumbrados a nuestro país a receptores pasivos en cuanto a ofrecer al ciudadano cuestiones en las campañas electorales. Ofrecemos cosas y simplemente el ciudadano las compra esas ideas. En este caso hubo una ciudadanía expectante que incluso se lanzó a las calles varias veces, hizo marcha, la clase media se involucró en lo que fue este proceso de exigir cosas. ¿Cómo ves tú que el ciudadano dominicano, el ciudadano que vota, el votante, ha cambiado en su, vamos a decir, en su actividad de exigir que se cumpla lo que tiene que dar un gobernante? Mira, se dieron fenómenos interesantes. A veces uno, de manera romántica y con el deseo que tiene el ser humano de escuchar buenas noticias, uno diría, bueno, estamos cambiando, nos estamos concientizando más. Sin embargo, sabemos que hay una serie de variables y hay manos invisibles que uno a veces no se da cuenta. Y ahí está la historia de diferentes movimientos que han aparecido, que uno al principio piensa que surgieron de manera espontánea, pero después tú te das cuenta de que estaban muy bien organizados. Ahí tenemos la experiencia de lo que le hicieron a Leonel Fernández en una época, que lo acosaron en todos los lugares. Lo mismo sucedió ahora. Ahora, ¿qué pasa? Se mezclaron una serie de variables, como por ejemplo el gran fracaso de las elecciones de febrero, entre otros elementos, y también vamos a entender, este gobierno ya estaba, digamos, estaba en su punto álgido, ya este partido. Entonces se mezclan una serie de variables y daría la sensación de que el pueblo despertó. Y eso es lo que yo quisiera. Ojalá suceda. Pero yo tengo una crítica. O sea, votar por el menos malo o votar para sacar, porque eso es lo que están diciendo. Se van. Es una consigna que da a entender el vacío de propuesta que nosotros teníamos. Ahora, no voy a ser en lo absoluto pesimista. Yo soy un optimista realista. Ojalá que cuando este gobierno empiece a ejecutar y tenga 2 años, que es lo que yo le puedo dar, yo voy a ver la reacción entonces del pueblo dominicano. Porque ¿qué yo veía en las campañas? Bueno, un grupo que todo lo justificaba y otro grupo que todo lo criticaba, hasta el punto de que no nos pusimos de acuerdo con el tema de cómo enfrentar el coronavirus. Entonces hay una expectativa. ¿Cómo uno puede decir por dónde viene este gobierno si ya las ideologías desaparecieron? Ya no nos guiamos por ideología. Antes tú podías decir más o menos cuál podría ser el estilo de gobierno en función de la ideología del partido que acabamos de elegir. Pero ahora se hace un poquito difícil. ¿Me decías? Que ya las ideologías han pasado a un segundo plano, es como si no interesasen. Lo que interesa es que se mueva la maquinaria económica y como tú muy bien dices, las dádivas no fueron suficientes para ganar el poder. Sin embargo, pienso que la corrupción fue la piedra angular que desarticuló todo. Sí, un datico breve, Mónica. Mira, hay algo importante y eso yo lo he estudiado, que tiene que ver con el poder. Y en los estudios que yo he hecho, en las investigaciones que yo he hecho, el efecto nocivo y manipulador de poder está por encima de cualquier droga. O sea, es increíble cómo el ser humano, una vez tiene una partícula de poder, se transforma. Ahora mismo, el único modelo que yo he visto de un hombre que ha mantenido su palabra, desde mi punto de vista, mi creencia, es el presidente de El Salvador, que le he dado seguimiento y creo que ha sido muy consistente con el discurso y con el estilo de gobierno que ha establecido. Entonces yo creo que este nuevo gobierno, Mónica, se merece que les demos la oportunidad, pero nosotros tenemos que construir una conciencia colectiva a partir de los comentarios y de los análisis que nosotros hacemos. Definitivamente, tenemos que darle la oportunidad al gobierno de Luis Abinader. De hecho, él es una figura bastante diáfana que no vemos realmente que ha tenido un pasado en ninguno de los aspectos, ni siquiera personal.
y también es una persona muy preparada. Vámonos a la pausa y volvemos enseguida. Continuamos con este último segmento con David Lahoz y Noel de la Rosa, analizando el panorama postelectoral y nuestra sociedad dominicana, cómo ha cambiado en cuanto a las exigencias y, vamos a decir, la visión que tiene de los gobernantes. David, si algo también ha pasado en estas elecciones es que quizás los jóvenes se integraron a esta masa que reclamaba derechos, propuestas y demás. Y ellos, principalmente los jóvenes, se sentían muy poco representados. Y digo principalmente los jóvenes, porque aunque los más adultos también es lo mismo y tenían el mismo sentimiento, los jóvenes quizás ya más avispados, con más vista de lo que pasa en el exterior, fueron los que se atrevieron realmente a hacer estos reclamos. Primero en la Marcha Verde con el 4% de educación, que dicho sea de paso, esto no garantiza lo que es la educación porque depende de lo que se invierta. Claro está que hubo grandes logros, pero no son suficientes. Esta representatividad y esta, vamos a decir, comunicación entre la ciudadanía y los gobernantes, ¿cómo podemos mejorarlo? David. David, ¿nos escuchas? David se nos fue. Noel, vámonos contigo, Noel, entonces. Ajá. ¿Qué tú crees, Noel? Quería que el politólogo me contestara esta pregunta, pero vamos a ver qué piensas tú también desde el punto, porque también es una pregunta que tiene que ver mucho con lo social. ¿Cómo mejorar esta comunicación entre el pueblo y el pueblo y los ciudadanos, por supuesto, y los poderes, para que realmente podamos tener una buena representación en cada uno de los gobernantes, en el Congreso y demás? Bueno, yo diría, ahí estoy totalmente de acuerdo con David, el hecho de el gabinete es fundamental, como desde la centralización del Estado vamos a ir distribuyendo el poder en función de las competencias. Lo ideal sería que dentro de lo que estuvieron en el proyecto apoyando y confiando en el perfil de Luis Abinader, se colocaran personas en cada uno de esos estamentos, individuos que tengan el perfil. Eso es lo más importante. Y que a su vez eso se vaya reflejando en las diferentes estructuras del Estado, de tal manera de que el Estado pueda tener, el gobierno central pueda tener buenos interlocutores que sepan interpretar el sentir del pueblo, las necesidades que hay y puedan de alguna manera traducírselas al presidente. Un presidente, por mejores intenciones que tenga, si no tiene buenos interlocutores, personas que los acompañen, difícilmente haga una buena gestión. Y yo creo que Luis Abinader debe tener cuidado con las personas que tienen una tendencia a la adulación. Tú sabes que en República Dominicana somos muy presidencialistas y nos enfocamos más en hacerle loa, eso viene desde Trujillo, loa al presidente y en no hacer el trabajo que nos ha encomendado el presidente. Cualquier persona que quiera ayudar a Luis Abinader, lo que tiene que concentrarse es en hacer un buen gobierno, en hacer una buena gestión donde lo ponga y no en estar pendiente a alabar la figura del presidente. Yo creo que por ahí debe estar la clave. Otra cosa, Mónica, el presidente debe darle apertura y debe sorprender, eligiendo dentro de la sociedad personas que tal vez son apartidistas, pero que tienen competencias en diferentes ramos. Es más, yo me voy más lejos, Mónica. Personas que los adversaron a él, pero que tienen competencia, llamarlo a participar de su gobierno. Yo entiendo que por ahí debería estar la clave y se mandaría un buen mensaje a la República Dominicana de unidad.
Por supuesto, esto es muy importante. Y hay también otro miedo, y es que cuando cambia un gobierno y viene otro, hay una aplanadora, y tirar mucha gente a la calle en un momento como el que vivimos de pandemia mundial es algo muy peligroso. Claro está que hay muchos puestos que hay que quitar porque son botellas, son personas que no hacen nada, pero hay que ver muy bien cómo se hace eso. También hay que ver si realmente se hará un gobierno de concertación nacional. El mismo presidente electo Luis Abinader lo planteó. Vamos a ver también qué dice la oposición, porque todos, como tú muy bien señalas, existen los alabarderos, aquellos que solamente se dedican a decir cosas buenas para que el presidente lo tenga en cuenta y, bueno, ensalzarle ese ego. Y esto es el daño más grande que se le hace a un presidente de la República. David, ¿nos escuchas ahora? Quiero saber tu opinión en cuanto, muy bien ha mencionado Noel, la importancia de personas con sensibilidad social y habilidades para traducir, bueno, pues cuáles son las necesidades básicas de la población y así ser buenos representantes ciudadanos. Pero también yo te pregunto a ti ahora como politólogo, en otros países existen medios incluso de tomar decisiones consensuadas y también incluso hasta de referéndum cuando las cosas no andan bien. ¿Se te ocurre alguna de estas figuras para que nuestros gobernantes actuales, o mejor dicho, los que serán a partir del 16 de agosto, puedan llevar una mejor representatividad? Digo que como estamos en un esquema autoritario, un manejo autoritario de la cosa pública, Luis está obligado a venir con un esquema donde la democracia deliberativa y la democracia municipal sean el norte de su régimen. Y esto implica que tiene que consensuar y tiene que someter a consideración de la ciudadanía, no solo en términos de referéndum o de plebiscito, sino de consultas permanentes con la sociedad civil para que las prioridades del país no sean solamente las del programa de gobierno de Luis, sino que sea la que la gente quiera. Entonces, en esa medida tendremos no una democracia representativa, sino una democracia participativa, que es lo que quiere la gente y es lo que querían la gente de la Marcha Verde, los de la Plaza de la Bandera. Todas estas nuevas generaciones no quieren ser representados, sino que desean participar de la construcción de la República Dominicana que todos queremos. Es decir, no queremos ser espectadores, queremos ser actores dentro del proceso. Y entonces Luis tiene que entender esa señal, porque en la medida lo haga, entonces conectará con las nuevas generaciones y con el país. En la medida se dedique solo a trabajar con su grupo, entonces en esa misma medida se irá descalificando y probablemente entrando en el descrédito público, que esperemos que no suceda. Esto implica que demandas como la de una justicia independiente, esto tiene que ser una realidad en este periodo, y de no cumplirse ese cometido, entonces tendríamos una situación muy difícil, porque el gobierno goza ahora de una legitimidad, pero esa legitimidad ya sabemos que no es permanente. Esto es cambiante y en la medida él se aparte, entonces perderá legitimidad. Y la manera de mantenerla es dando participación a la gente, es agendando conjuntamente con la gente y haciendo de los municipios verdaderas manifestaciones democráticas, donde la gente diga qué quiere, sea a través del referéndum, sea a través del plebiscito, o sea por una simple consulta de los diferentes sectores, pero que se haga, porque el bien común, como su nombre lo indica, nos involucra a todos. Y democracia no es solo consenso, es también disenso. Y en esto quizás sea donde el gobierno de Danilo Medina lo hizo peor, porque ejecutó una política excluyente, no solo frente a la población, sino dentro de su propio partido, y entonces ya sabemos que eso no da buenos resultados. Esto es lo que hace que nos divide, cuando lo que necesitamos es unirnos todos para construir un mejor país. Y es en esto
que las palabras iniciales de él, al momento de agradecer la votación del pueblo, habló de un proyecto colectivo, habló de que es una oportunidad de servir lo que se le ha dado, cosa que hay que observarla bien, porque eso pasó con el PLD. El PLD comenzó como un proyecto colectivo, diciendo eso mismo, que venían a trabajar para la nación. Y a medida que se fueron asentando en el poder, en esa misma medida, fueron trabajando para proyectos particulares del comité político. Y Luis tiene que tener mucho cuidado con eso, porque ya vemos la consecuencia que trae esa conducta de que los dirigentes se separen del pueblo y que no escuchen al pueblo, que no le den participación a la gente y que no agenden los temas que el pueblo desea que se agenden. Eso es muy peligroso. Nada más hay que ver la popularidad a la que alcanzó el presidente Danilo Medina y cómo ha perdido la popularidad por justamente querer aferrarse al poder más allá de lo que la democracia establecida le permitía. Eso ya no se puede, amigos. Eso ya no se puede. Los ciudadanos ya no lo permiten. Además, hay una nueva capa social y de edad que están muy vigilantes y, como bien hemos dicho, hay que encontrar formas de que la democracia se renueve, porque si no, incluso puede correr peligro. Se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por estos análisis. A David Nalaoz, a Noel de la Rosa. Vamos a seguir vigilantes todos y vamos a desearle mucha suerte al nuevo presidente electo Luis Abinader, porque nos conviene a todos. De eso depende que nuestro país siga en un rumbo ascendente como el que ha alcanzado a pesar de sus problemas hasta ahora. Gracias a ustedes, amigos, y hasta la próxima.